Vamos a continuar con la segunda parte de esta lección, la cual he titulado Abstinencia de privilegios legítimos. Y decíamos, hermanos, que en este capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo utiliza su propio ejemplo de cómo él había renunciado a sus propios derechos para hacerles ver a ellos la necesidad de que hicieran lo mismo con respecto a comer carne que había sido sacrificada a los ídolos o comer de esa carne en un lugar de ídolos. Ellos estaban envanecidos a causa del conocimiento que tenían acerca de que un ídolo no era nada. Así que no les importaba, teniendo ellos ese conocimiento, ¿verdad? Si otros los veían con una conciencia débil, algunos hermanos habituados en su vida pasada al paganismo y los veían en ese lugar comiendo, pues ellos se sentían estimulados también a comer y a violar su propia conciencia, sabiendo ellos que estaban haciendo mal. Entonces, muchos en la iglesia en Corinto pues estaban envanecidos, no les importaba, y Pablo en este capítulo 9 utiliza su ejemplo para persuadirlos a que cambiaran su actitud, ¿verdad? Y en esta defensa que hace el apóstol Pablo en el capítulo 9, él basa esta defensa primeramente en sus derechos personales y los explica a detalle. Después él cita la evidencia escritural y él continúa esta defensa hablando acerca del beneficio recibido. ¿Sí? Dice el versículo 11, vamos a 1 Corintios 9, 11, y él dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Es gran cosa, dice el apóstol Pablo. Él había sembrado, hermanos, ahí en Corinto, como él dice, lo espiritual. Él había predicado el evangelio ahí entre ellos. Él había establecido esa iglesia, esa congregación. Él les había impartido dones espirituales. Así que para nada era gran cosa cegar de ellos lo material. Es decir, sostenimiento económico. No era gran cosa. En realidad, hermanos, el punto del apóstol Pablo es que el beneficio espiritual que ellos habían recibido en Corinto era muchísimo más valioso que la ayuda económica que hubieran podido dar a Pablo. Si se pusiera una balanza, ¿verdad? ¿Qué vale más? Es muchísimo más valioso lo que Pablo sembró espiritualmente hablando en Corinto que cualquier remuneración económica. Y es que ningún bien material, hermanos, de esta vida puede compararse con el valor de la predicación del evangelio que trae la vida eterna a las personas. En el capítulo 18 del libro de los Hechos podemos ver cómo él sembró en Corinto lo espiritual. Dice el versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pablo, estando en Corinto, predicando el evangelio entre ellos, dice que esto sucedía. Oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Y aquí vemos parte del trabajo que hizo el apóstol Pablo entre ellos ahí en Corinto. Así que dice: si yo he sembrado entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que yo ciegue también de ustedes lo material? En realidad, hermanos, no había punto de comparación. El principio de Pablo, hermanos, al hablar de lo que ha sembrado y lo que tiene derecho a cosechar, él está haciendo referencia a esa remuneración del predicador que es inferior al valor a lo que él da. Los beneficios materiales son pequeños en comparación con las bendiciones espirituales que los hermanos reciben por medio de la predicación del evangelio, como él lo estuvo haciendo aquí en la ciudad de Corinto. Y luego él continúa, hermanos, en el versículo 12, dice él: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice Pablo.
porque no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y ese era el punto en particular por el cual Pablo había renunciado a su derecho. No que no tuviera, él tenía derecho. Si alguien tenía derecho a recibir apoyo económico de esa iglesia en Corinto, era él precisamente, más que cualquiera, más que cualquiera. Y al parecer ellos habían estado sosteniendo económicamente a otros ministros del Evangelio que les predicaron. Pero Pablo, hermanos, siendo quien estableció ahí la obra, podemos decir, tenía más derecho todavía que ellos. Más derecho. Pero él renunció a su derecho. Él renunció. A Pablo lo que más le importaba era el progreso del Evangelio. El progreso de la obra. Y tener ese sostenimiento de alguna manera iba a ser causa de tropiezo, obstáculo para que el Evangelio se propagara y lo obedecieran algunas personas. ¿Era más efectivo para el Evangelio de Cristo si Pablo recibía ayuda económica? Él lo consideraba. Si era efectivo para el Evangelio, entonces él con mucho gusto recibía esa ayuda económica. Pero ¿era más efectivo para el Evangelio de Cristo renunciar al sostenimiento y trabajar con sus manos para suplir sus necesidades? Entonces Pablo hacía eso, según las circunstancias, según lo que más conviniera para el progreso de la obra. Así que más que sus derechos como predicador, lo realmente importante para Pablo era que el Evangelio no fuera obstaculizado en ninguna forma. Él no quería eso. Si había algo en él que iba a ser causa de tropiezo, así fuese un derecho legítimo que tenía de parte de Dios, como el recibir sostenimiento, él iba a renunciar a ello. Y lo hizo, hermanos. Esto es bien importante y es una lección muy grande. El apóstol Pablo utiliza esto para persuadir a los corintios a que hicieran a un lado sus derechos y dejaran de poner tropiezo a hermanos débiles de conciencia por esta cuestión de la carne sacrificada a los ídolos. Pero puede tener también muchas aplicaciones para nosotros hoy en día. Debemos tener la misma actitud de Pablo. A veces hay hermanos y predicadores que están dispuestos a todo con tal de hacer valer sus derechos, sus libertades. A veces, hermanos, y tristemente lo hemos visto, algunos hasta llegan a dividir congregaciones, a causar escándalos, problemas y llegan a ser tropiezo muy grande para el progreso del Evangelio. ¿Por qué? Porque quieren imponer sus derechos, sus libertades. Nosotros, hermanos, siempre debemos procurar ser de beneficio para la obra del Señor, en todas las cosas. Sí. Todo lo que hagamos debe de contribuir para el bien del Evangelio, para el progreso del Evangelio y de la obra misma. Que nuestras acciones, que nuestras decisiones redunden en este progreso más que en la satisfacción de nuestros intereses personales. A veces nada más busca uno lo propio, ¿verdad? Sin fijarse qué impacto va a causar uno en la iglesia o en los hermanos o qué impacto va a causar, ¿verdad? En el progreso del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Pero es importante, hermanos, tener una actitud similar a la del apóstol Pablo. En el versículo 13 él continúa diciendo: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Sí, hermanos. El apóstol Pablo introduce ahora el ejemplo de aquellos que sirven en el templo, los cuales eran sustentados por los ingresos que el templo recibía. Todos, hermanos, los levitas, los sacerdotes, que tenían ellos normalmente deberes ordinarios en el templo, a quienes se les confiaban ciertos deberes sagrados, ellos eran sostenidos por el servicio que ellos prestaban. Inclusive, hermanos, en las religiones paganas,
con las cuales estaban familiarizados los corintios, porque había mucho paganismo y había mucha idolatría, aún en esas religiones. Esto era algo muy común, que aquellos que trabajaban ahí, ministraban ahí, eran sostenidos por la obra que ellos hacían, en el paganismo inclusive. Así que, hermanos, tanto judíos como gentiles podían confirmar esta verdad que el apóstol Pablo está utilizando aquí para hablar de ese derecho que él tenía y del cual había renunciado. En el versículo 14, él dice, ¿verdad?, el por qué cita todo esto. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Por todo lo anteriormente dicho, lo anteriormente explicado, Pablo da esta conclusión. Él había, si ustedes recuerdan en la acción anterior, hermanos, había presentado una serie de analogías. Utilizó la analogía del soldado, ¿verdad?, que no es a su propia expensa soldado. Él utilizó la analogía del viñador, que cuida de su viña, pero participa del fruto. Él utilizó la analogía del pastor, ¿verdad?, que cuida del rebaño y bebe de la leche del rebaño. Él utilizó también las escrituras del Antiguo Testamento y las aplicó a este principio de tener derecho al sostenimiento económico. Y él utilizó este principio en la ley de Moisés que hablaba de no poner bozal al buey que trilla. Y luego ahora utiliza, hermanos, esta analogía de los que sirven en el templo y llega a esta conclusión Pablo y dice que él, ¿verdad?, y aquellos que se dedican a la predicación del Evangelio, que anuncian el Evangelio, tienen derecho a vivir del Evangelio. Y dice, lo manda el Señor, con toda la autoridad, con todo el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si bien la iglesia hoy en día no tiene un sacerdocio como lo había en el Antiguo Testamento, los miembros, ¿verdad?, se benefician de aquellos que se dedican a la enseñanza, la predicación y la edificación del cuerpo de Cristo. Muy similar a estas analogías que el apóstol Pablo utiliza aquí. Los que son empleados en el ministerio de la predicación del Evangelio tienen el derecho de ser sostenidos económicamente por las iglesias a quien ellos sirven. Es un derecho que les da el Señor a tales ministros. Es verdad, hermanos, que hay autoridad para recibir sostenimiento, recibir salario de otras congregaciones como Pablo lo hizo. Pero de acuerdo a esto que Pablo explica, la responsabilidad principal recae en aquella iglesia local en la cual él sirve. ¿Sí? Ahí es donde está la mayor responsabilidad. Y las iglesias locales deben de ser educadas y deben de madurar y deben tratar de ser responsables con aquellos hermanos que trabajan entre ellos, conforme a su capacidad, porque uno entiende que hay congregaciones pequeñas, hay congregaciones en lugares donde hay pues mucha pobreza, pero conforme a su capacidad deberían de ser responsables y ayudar económicamente o sostener a quienes trabajan entre ellos en la predicación y en la enseñanza. Dice en Gálatas capítulo 6, versículo 6, el apóstol Pablo, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Sí? Y cita, ¿verdad?, este principio el apóstol Pablo. También en la primera Timoteo capítulo 5 y versículo 17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Cuando habla de doble honor, un honor, ¿verdad?, es la estima, el respeto que se les debe tener, pero el otro honor es precisamente esta cuestión del sostenimiento económico. Y dice el 18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Sí? Así que, hermanos, hay autoridad, por supuesto, ¿verdad?
Pero los ancianos normalmente trabajan con la grey que está entre ellos, con el rebaño, la iglesia local. Y ese es el punto, hermanos, más que nada, que la responsabilidad principal recae sobre la iglesia local. Otra cosa, hermanos, que utiliza el apóstol Pablo para presentar defensa en este capítulo 9 es cumplir la comisión encomendada. Y este aspecto también es muy importante. Y es que debido a las circunstancias particulares en Corinto, hermanos, y su relación con la iglesia, como hemos estado enfatizando, Pablo estuvo dispuesto a renunciar a este derecho de su sostenimiento, ¿verdad? Como ya se ha explicado por diferentes causas. Sin embargo, un predicador del evangelio puede trabajar secularmente para sostenerse cuando las circunstancias lo ameriten. Pero aún así, hermanos, nunca dejará de ser un obrero del reino de Dios. Nunca dejará de predicar la palabra de Dios y de servir en la iglesia, aun cuando él, por diferentes razones, no tenga el sostenimiento. Él va a seguir siendo ese obrero del cual el Señor espera, hermanos, que sea. Esto es muy importante, hermanos. Para el apóstol Pablo, la predicación era más una necesidad que una elección. Era una necesidad. Y su ministerio no dependía en sí de un salario. La semana pasada hablábamos cómo él trabajó, ¿verdad? Estando ahí en Corinto con Priscila y Aquila, ¿verdad? En ese oficio de hacer tiendas. Pero él no dejaba de llevar a cabo esta obra que le había encomendado el Señor Jesucristo. Las almas que habían recibido el beneficio de su predicación, esa era para él su más grande compensación. Más allá de cualquier ayuda económica, el trabajo, el producto de su predicación era su más grande satisfacción y compensación. Dice en el versículo 16, note usted, 9:16 de 1 Corintios, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Verso 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Hermanos, Pablo nunca insistió. Él no se puso terco, no se puso obstinado en cuestión de su derecho. Tampoco les escribe esta carta a los hermanos para que le envíen dinero por la obra que él había hecho entre ellos. Literalmente, hermanos, como él lo dice aquí, prefería él morir a que alguien le privase de esta gloria. ¿Sí? Morir. Nadie en Corinto podía acusar al apóstol Pablo de avaricia o de predicar por dinero. Para Pablo esto era muy valioso, muy valioso. Que nadie tuviera ocasión de hablar contra él y de poner tropiezo a su predicación. Para Pablo, hermanos, para Pablo, esta era la gloria que no estaba dispuesto a perder. Él no quería. Y de haber aceptado, él pudo haber perdido esta reputación, este testimonio, aunque tenía derecho, pero tenía también detractores que buscaban ocasión contra él. Y por eso él se abstuvo de este derecho que tenía allí en Corinto. El trabajo de la predicación, hermanos, no era cuestión de opción, sino de necesidad. Tampoco para Pablo era cuestión de presumir. ¿Sí? Dice, no tengo por qué gloriarme. Si yo predico el evangelio, no tengo por qué presumir de que soy predicador, que soy ministro del evangelio. No había razón para gloriarse. El llamado que le hizo el Señor Jesucristo y su aceptación a esta misión le obligaban a predicar el evangelio, y lo hacía él con todo su amor y de toda buena voluntad. Pero él recibió literalmente, hermanos,
personalmente de Cristo Jesús esta encomienda. Por ejemplo, en Hechos 9, versículo 15, ustedes recordarán cuando el Señor llama a este discípulo llamado Ananías que vaya y le hable a Saulo. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Instrumento escogido. Pablo fue escogido por el Señor Jesucristo para esta misión, para este trabajo, para este oficio de apóstol. Luego, en el capítulo 26 de Hechos, cuando él está ante el rey Agripa, él le dice lo siguiente, él está narrando su conversión. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Verso 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Sí, hermanos, literalmente el Señor Jesucristo habló con Pablo y le encargó este trabajo en particular: llevar su palabra, llevar su evangelio delante de gentiles y de toda clase de pueblos, aún de reyes, de gobernantes. Y así lo hizo. Exactamente así lo hizo. Por eso Pablo dice, ay de mí si no predicaré el evangelio. Él sabía lo que sucedería si él no acataba, si él no lo hacía conforme el Señor Jesucristo le había instruido. Sí. ¿Cómo ser rebelde a la visión celestial? ¿Cómo ser rebelde al llamado del Señor? ¿Cómo ser rebelde a cumplir su misión de predicar el evangelio? Pablo, hermanos, nunca dudó de llevar a cabo esta encomienda recibida. Nunca. Él lo hizo, con o sin sostenimiento, en las buenas y en las malas. Él lo hizo. Pero a pesar de que se rehusó a aceptar dinero de los corintios, él sabía que diariamente había una recompensa que le producía satisfacción, y era precisamente el haber predicado gratuitamente allí en Corinto. De haber hecho uso de su derecho, habría sido un abuso. Él dice, para no abusar de mi derecho. Si él hubiera aceptado la ayuda económica, él hubiera abusado en el sentido de que hubiera dado lugar a sus detractores, de reprochar y de calumniar. Y también esto habría sido un obstáculo para la predicación del evangelio, para que fuera recibido, y también hubiera sido tropiezo para las conciencias débiles. Conociendo todo el entorno que había allí, él tomó esta decisión y renunció a este derecho legítimo que tenía de parte del Señor Jesucristo. Otra cosa, hermanos, que utiliza el apóstol Pablo en su defensa es su flexibilidad en el ministerio. Dice el versículo 19, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Esto había en su corazón. Él, hermanos, era un hombre que lo que más le importaba era tratar de ganar almas para Cristo. Y él iba a usar todos los medios que fueran necesarios y que estuvieran a su alcance para poder llevar a cabo este propósito. Sí, hermanos, el apóstol Pablo estuvo dispuesto a hacer diferentes tipos de concesiones sin sacrificar, y esto es algo importante que quiero dejar en claro, sin sacrificar la verdad del evangelio con el propósito de ganar el mayor número de almas para Cristo. Aunque él tenía derechos,
Aunque él tenía libertades, algunas veces actuó como siervo de ellos, acoplándose al pensamiento de las personas para poder ganarles. Si dice el versículo 20, mire, note usted, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Él se iba amoldando, acoplando de acuerdo a las personas a las cuales les iba a predicar, de acuerdo a las circunstancias. Hermanos, Pablo sabía que la ley de Moisés no era más la voluntad de Dios para el ser humano. Pero aún así, por conveniencia a sus intereses como predicador del Evangelio, él estuvo dispuesto en ocasiones a observar tradiciones judías, a comer de su comida de acuerdo a su dieta, a acomodarse a la cultura, a las prácticas, a las costumbres, aunque no estaba en la obligación de hacerlo. Pero lo hizo, hermanos. Incluso estando entre los judíos, guardó algunos mandamientos de la ley. ¿Con qué propósito, hermanos? Para influir en ellos con el Evangelio. Por ejemplo, el día de reposo. Si él estaba entre judíos y era día de reposo, guardaba el día de reposo y hacía lo que los judíos hacían en día de reposo. Él no les provocaba con sus derechos de cristiano. Él no llegaba, pues yo soy cristiano, yo no tengo que guardar la ley, yo no tengo que guardar el día de reposo. Él se acoplaba, hermanos, se acomodaba a sus costumbres para encontrar audiencia para el Evangelio. Y esto le permitía, por ejemplo, la entrada a las sinagogas para predicarles. Por ejemplo, en Hechos 13, versículo 14, cuando él llega ahí a Antioquía, dice, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Eso es lo que hacían los judíos en el día de reposo. No trabajaban, pero iban a la sinagoga, acudían a escuchar la palabra de Dios. Y ellos hicieron exactamente esto, estando ahí en Antioquía, y dice la palabra de Dios que después les dieron el púlpito, les dieron la oportunidad de que ellos hablaran. Y aprovecharon para predicar el Evangelio ahí en Antioquía. Así que, hermanos, el propósito de Pablo al acoplarse simplemente era encontrar audiencia, corazones receptivos a la predicación de la palabra de Dios. En el verso 21 continúa diciendo, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. Dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Cuando habla, hermanos, de los que están sin ley, se refiere a los gentiles. Muchas veces él predicó a los gentiles. Y dentro de los límites de la ley de Cristo, lógicamente, sin pasar por encima de la doctrina o sin pasar por encima de aspectos morales o principios, cuestiones de moralidad, Pablo se tuvo que adaptar a la forma de vivir de ellos, de los gentiles, hábitos, costumbres, cultura, al menos, hermanos, hasta donde podía hacerlo, ¿sí? Él no iba a pasar por encima de la palabra de Dios, ni iba a violar mandamientos de la palabra de Dios. Pero hasta donde se lo permitiera el Señor, él se acoplaba a sus costumbres, a sus hábitos, y de esta manera podía ganar a los gentiles también, ganarles para Cristo. Repito, él no tenía necesidad de hacer esto, pero lo hacía por amor a las almas y por encontrar personas receptivas a la palabra de Dios. El punto, hermanos, importante, ¿verdad?, es la flexibilidad que tenía Pablo para hacer esto. En el versículo 22 y 23 dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe
de Él. Cuando habla aquí el apóstol Pablo de los débiles, son los hermanos que por su falta de conocimiento, por sus dudas, podían violar su conciencia y pecar. Y dice, me he hecho débil para ganar a los débiles. Pablo, hermanos, se hizo algunas veces como ellos. Se llegó a adaptar a ciertos escrúpulos para poder salvarlos. Si el apóstol Pablo se hubiera tenido que hacer vegetariano para ganar a algunos, Pablo lo hubiera hecho. Si hubiera habido esa situación y esa necesidad, lo hace con tal de ganarles para Cristo. Como en el capítulo 8, capítulo anterior, versículo 13, Pablo dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Sí? Eso es hacerse débil para ganar a los débiles. El punto importante es su determinación a hacer caso omiso a sus propias predilecciones en cuestiones como el comer, como el beber, como las costumbres de la sociedad. Él hizo caso omiso a sus derechos y libertades, a lo que él más le gusta tal vez, a lo que él prefiere. Él lo hizo a un lado todo eso para adaptarse con tal de acercarse a las almas con amor en su intento de ganarles para Cristo. Dice el hermano Wayne que él se hizo mexicano para ganar a los mexicanos. 95% mexicano. Casi es mexicano. Pero el hermano estuvo dispuesto a dejar, ¿verdad?, su país, su raza, ¿verdad?, para adaptarse a la cultura mexicana y a vivir entre los mexicanos, para poder predicar entre los mexicanos y ganar a algunos mexicanos. Y esa debe ser la actitud, hermanos, que todos debemos de tener. ¿Sí? Lo más importante no son nuestros derechos, nuestros privilegios y libertades, sino el Evangelio, el progreso del mismo, las almas que pueden ser rescatadas para Cristo. Si Pablo podía hacer todo esto y sacrificarse a sí mismo por el bien de las almas, ¿no podían ellos, los corintios, también cambiarle un poquito a su actitud vanagloriosa, orgullosa, de mucho conocimiento? Sí podían. Y sacrificarse un poquito, ¿verdad? Y no ir a ese restaurante que eran los templos de los dioses paganos, y dejar de ir a esos lugares a comer para no ser tropiezo para los hermanos débiles. ¿No podían sacrificarse en ese sentido? Sí podían. Si Pablo había hecho todo esto, ellos podían también y debían de hacerlo. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y esto, siempre leemos esto, hermanos, aislado del contexto, pero hay que relacionarlo con todo lo que hemos estado explicando desde el capítulo 8 y todo lo anterior del capítulo 9. El punto de Pablo es que la vida cristiana implica autodisciplina, implica esfuerzo, implica muchas veces abnegación. La vida cristiana es como una carrera, dice él. Una carrera. Y si los que corren en el estadio, hermanos, y los que luchan, se abstienen de muchas cosas, incluidas ciertas clases de comidas.
¿Se abstienen o no se abstienen? Los que van a las Olimpiadas, los deportistas, los atletas, los que se esfuerzan por alcanzar un premio, una corona, ¿no se abstienen de tantas cosas? Sí lo hacen. Sí. No se desvelan, no tienen vicios, comida nutritiva, nada de comida chatarra, etcétera, etcétera. Se abstienen con el propósito de obtener una corona corruptible. El punto de Pablo es: ¿cuánto más no lo debemos hacer nosotros, cuyo premio es una corona incorruptible, la corona de la vida eterna? Si un atleta está dispuesto a sacrificar cierta comida por alcanzar aquel premio, ¿cuánto más un cristiano no debe estar dispuesto a sacrificar cierto derecho, cierta libertad, como en el caso de los corintios, sacrificar un poquito esa cuestión de comer esa carne o ir a esos lugares a comer, con tal de obtener la corona de justicia, la corona de la vida eterna? ¿No vale la pena, hermanos, hacer ciertos sacrificios por el bien de la obra del Señor? Vale la pena. Ningún derecho o privilegio vale la pena ejercerlo si eso ha de ser causa de que perdamos el premio. ¿De qué les iba a servir a los corintios mantenerse en su postura, en su derecho y decir: no, un ídolo no es nada, yo voy a seguir comiendo en esos lugares, no me importa si el hermano débil de conciencia se siente mal, yo voy a seguir haciéndolo, yo sé que un ídolo no es nada y no afecta ni para bien ni para mal? Ok, y no te abstienes. El punto es: ganas tu derecho, te mantienes en tu derecho, pero pierdes la corona. ¿De qué sirve? Por eso dice el apóstol Pablo: yo de esta manera corro, no como la aventura, ¿verdad? O sea, yo tengo una meta, yo quiero llegar al cielo, dice Pablo, y corro en esa dirección. No corro sin rumbo fijo. Yo de esta manera peleo, dice, no como quien golpea al aire. Y dice: por eso golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado, eliminado de la carrera. Sí, hermanos, debemos tener en cuenta esto, muy importante. Si no golpeamos nuestro cuerpo, figuradamente hablando, si no lo dominamos, si no estamos dispuestos a abstenernos, ¿verdad?, a sacrificarnos en alguna cuestión, cuando esto puede ser causa de tropiezo para otros, podemos ser eliminados y podemos perder el premio, la corona, el galardón celestial. Así que, hermanos, pues aquí hay mucha enseñanza para nosotros. Ojalá que podamos aplicar estos principios que el apóstol Pablo estuvo enfatizando para beneficio, ¿verdad?, de la obra del Señor. Que siempre, hermanos, le demos prioridad. Lo más importante, hermanos, para nosotros debe ser que el evangelio siga, que haya personas dispuestas a oír la palabra de Dios, personas con quien compartir esta enseñanza, que la iglesia prospere, que no haya almas que se pierdan. Si hay algo que yo puedo hacer, así tenga que renunciar a algo para que estas cosas se den, pues hay que estar dispuestos a hacerlo. Pablo lo hizo y es un ejemplo a seguir para nosotros, un ejemplo digno de imitar. Gracias, hermanos, por su atención. Vamos a cantar el himno de invitación, el himno número 189.